gusta la naturopatía y queréis profundizar en ella, o queréis ser naturópatas, yo lo que os aconsejo es comprar un libro de fisiopatología y comprar un libro de bioquímica. Podéis echarle un vistazo a esos, pero estaría bien que tuvierais uno físico. O ir a la casa del libro, echar un vistazo, los que hay ahí. El tema es algo que os agrade, es decir, son libros generalmente un poco complicados de... o sea, son... Vamos a ver. Por ejemplo, este es uno de fisiopatología. Entonces, la fisiología está bien, la fisiopatología, porque te explica enfermedades y te explica qué es lo que ocurre a nivel químico. Entonces, a veces es interesante entenderlo. Entonces, es quizás lo más complicado, es química pura. Es decir, son las cosas que ocurren en el cuerpo como ocurren. Por ejemplo, este de Texto y Atlas está demasiado resumido, o sea, no es muy explicativo. Lo bueno es que tiene muchas fotos, pero a lo mejor os interesa algo pues, que os guste. Por ejemplo, bueno, a ver si... por ejemplo, este, obesidad, trastorno alimenticio, vale. Recordáis que, entonces, aquí hay una cosa que se llama, bueno, voy a ir leyendo. Bueno, te da una explicación, el origen de la obesidad puede ser, por tanto, genético, Está en el otro lado, ¿no? La anorexia nerviosa bulimia. Vale, bueno, aquí no, aquí habla de la leptina. Por ejemplo, la leptina es una molécula que nos genera... ¿recordáis que os dije antes que cuando se llenaba el estómago aparece una señal de ya está? Vale, pues eso tiene relación con la leptina. Es decir, la leptina se segrega, si no me equivoco, en el hipotálamo y entonces la leptina dice al cuerpo, ya no tengo hambre. Y entonces ya la comida, pero es que no me apetece, o sea, paro, ¿no? Entonces, generalmente es por el tamaño del estómago, pero si hay una disfunción en esa molécula, pues entonces puede quedarte la sensación de hambre continuamente, con lo cual vas a acabar como obesidad, ¿no? Porque además seguramente vas a tender a comer cosas con azúcares y cosas así, entonces, bueno, se suman varias cosas. Entonces, esto digamos te explica el porqué de las cosas. Entonces puedes ir más completamente a un punto. Entonces la fisiopatología está muy bien porque explica todo eso. Anemias por falta de hierro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a nivel químico? ¿No? Entonces te lo explica. Yo te digo, este es un poco demasiado resumido, pero bueno. Entonces, mi consejo, que tengáis eso, algún libro de fisiopatología donde describa las enfermedades
Y es algo pues para ir leyendo o para, pues alguien te dice, tengo este problema, y tú lees y aprovechas para repasar esa enfermedad, aprendes un poquito y digamos que vamos avanzando así. No es algo de lectura en plan como leer un libro, ¿no? Pero sí que es de consulta. Entonces, yo sí que os aconsejo echar un vistazo a libros de fisiopatología y, si queréis, a bioquímica. La bioquímica ya es la parte más química todavía. No sé si tengo por aquí algunos. Voy. Y hasta ahora, Entonces, libros de eso. Los libros de medicina están muy bien. O sea, lo malo de la medicina son los medicamentos, ¿no? Pero los libros están muy bien. Hola. Entonces sí que os aconsejo echar un vistazo a eso que os envié, pero os aconsejo, si podéis, comprar un libro de fisiopatología, un libro de bioquímica, echar un vistazo a un libro de bioquímica primero y, si os gusta, pues os lo compráis. Si no, os quedaréis solo con una fisiopatología. Son libros caros. Son libros que a lo mejor valen 100 euros o más, ¿vale? Pero, por ejemplo, el que os envié este médico, ese yo creo que está de 300 para arriba. ¿Cuál? ¿El de bioquímica o el último? El de Guyton. Ah, el de Guyton. Sí. Ese libro es el libro de medicina. Claro, el tema es... Claro, realmente tener el PDF es complicado a la hora de leer. Yo, si os gusta el tema, yo os aconsejo que os compréis por lo menos un libro de fisiopatología. ¿Y tienes alguna, porque si está resumido, de comprar uno ya de bibliografía que me pueda decir? Que sea un poco más completo que este que dice, que este nos puede servir para los dibujos, pero que... Ese lo uso yo, o sea, ese tiene explicaciones cortas, o sea, porque es una hoja de explicaciones y una hoja de dibujos. Pero porque dices que se queda un poco corto, ¿en qué sentido? ¿En la explicación? Exacto, en darte explicaciones más largas si no entiendes nada. Digamos que es de consulta rápida. A mí me gusta, yo prefiero ese libro. Y luego está este es bioquímica, no sé si este os lo envía por ahí. Sí, nos envías Este lo tenéis. Vale, esto es bioquímica, esto es la química orgánica de la vida, es decir, pura y dura. Entonces, claro, si tú quieres profundizar, quiero entender cómo pues una proteína se rompe, cómo se unen aminoácidos para formar una proteína, cómo a nivel químico, qué ocurre, qué hidrógenos se sueltan, qué oxígenos se sueltan, cómo se une la molécula, pues ahí tenemos que irnos a esto, a la bioquímica. Sí. Fisiopatología, pero de fisiopatología yo os aconsejo buscar el que os guste a cada uno de vosotros, porque más o menos todos son... A ver, todos están bien, o sea, el que hace un libro de fisiopatología lleva años. Claro. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y... ¿Preguntas supongo que no hay? Vale, la presentación que vamos a ver aquí, luego os la voy a pasar también el enlace para que la tengáis. Lo que os es impreso, no es esta presentación, es algo mucho más sencillo y mucho más simple. Son los órganos duros de la célula y un resumen rápido de qué es cada uno, porque es lo que realmente quiero que sepáis, ¿no? Luego, aquí vamos a ver un poco más la teoría celular, también rápido. Yo no soy mucho de historia ni de teoría, entonces tampoco le voy a dedicar demasiado tiempo, pero es que hay que dedicarle algo de tiempo a estas cosas. Bien, o sea que hemos visto los órganos
Ahora ya sabemos lo que hacen los órganos del cuerpo, sobre todo los que tienen que ver con la digestión, como el sistema gastrointestinal. ¿Y para qué usamos los órganos? Para conseguir cortar esa comida en trocitos pequeños para que eso llegue a las células. Pero en el fondo lo único que hemos hecho es, hemos aplicado todo un motor lleno de un montón del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas, del estómago. Todo eso lo hemos hecho para que todo llegue a las células. Pero realmente no hemos hecho nada, no hemos fabricado nada todavía. No hemos absorbido nada, en el sentido de que cuando absorbemos en el intestino estamos pasando a la sangre, pero no estamos metiendo en las células todavía nada, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos y respiramos, o sea, y también los pulmones, es para que llegue esa comida y oxígeno dentro de una célula. Estamos formados por células, entonces, o sea, si nos quitan las células, se caerían los minerales, hay un poco de calcio, un poco de magnesio, un poco de boro, un poco de yodo y poco más, claramente. Es decir, porque al final casi todo lo que somos son células, ¿no? Tenemos colágeno, que es el tejido que nos aguanta todos los órganos, evidentemente, y tejido conjuntivo. Y ya está, y poco más. Entonces, ¿qué nos interesa para ser buenos profesionales de la naturopatía? Pues entender qué es lo que pasa aquí dentro, porque cuando una persona viene y tiene una enfermedad, lo que ocurre es que hay un problema aquí dentro. Entonces, vamos a ver cómo solucionarlo. Vamos a ver un resumen rápido de la teoría celular. Bueno, hay unos cuantos autores. Esto luego os envío. Las presentaciones que yo tengo aquí son presentaciones online, es decir, no las tengo físicamente porque es como un PowerPoint, pero lo creo online en Google Docs. Entonces os comparto el enlace y ya lo tenéis y lo podéis luego ver en casa, ¿no? Vamos a ver algunos autores, lo que han hecho, lo que han descubierto y para qué. Bueno, primero tenemos a Marcello Malpighi, médico y naturista italiano, nació en 1628. Se considera el padre de la microscopía, pues realizó numerosas observaciones de tejidos en seres vivos mediante microscopios sencillos. Es decir, que empezó, digamos, a lo que hacíamos nosotros en el cole de pequeños, ¿no? A coger una hoja de investigar, no sé si habéis hecho de pequeños en el cole una hoja, una disección, cortar en trozos de qué está formado y todo esto. Pues bueno, así empezó en el año 1600, seguramente, antiguamente, seguramente hay autores que anteriormente hayan conseguido hacer cosas parecidas, pero bueno, hay poca información. Y luego tenemos a Robert Hooke, en 1675, que este señor, digamos, que fabricó un microscopio, que se llamaba el microscopio de Hooke, y consiguió, digamos, en una lámina de corcho, identificar una célula. Es decir, hasta este año, nosotros no teníamos, o sea, los humanos no teníamos ni la mínima idea de qué estábamos formados. Y el concepto de que estemos formados por células, que seamos un conjunto de seres vivos unidos para sobrevivir en la naturaleza, esto, wow, es decir, perdón, ¿no? Es decir, parece que estamos formados por cosas, por tendones, pero no que esos tendones o ese tejido nervioso, aparte de ser una red de tejido nervioso, son células independientes que son seres vivos que están unidos entre ellos. Entonces, bueno, el concepto de encontrar una célula fue realmente algo novedoso, que aún se tardó en entender y todo esto. Luego, Reiner de Graaf
lo que hizo fue, pues, describió la estructura de los testículos y los ovarios, ¿vale? Porque, bueno, como son mucho más grandes, y empezó a identificarlos y empezó un poco a trabajar en eso. Anton van Leeuwenhoek, que tiene unos nombres, de verdad, si no se puede. Pues Antón es de la Biblia. Sí, pues a Anton le gustaba fabricar microscopios. Entonces, bueno, fue una persona que fue bastante conocida porque era, pues, yo creo que más inventor que otra cosa y se dedicaba, pues eso, a la fabricación de microscopios. Y bueno, hizo pues también investigación, ¿vale? Encontró, bueno, microorganismos, bueno, en sangre, esperma, saco dental, analizó el agua de las charcas y vio que había cositas que se movían, entonces, bueno, que había seres vivos microscópicos. Y luego ya pasamos al año 1700-1800, que tenemos a Robert Brown, ¿no? No sé cómo se dice. Botánico escocés, nacido en 1773, fallecido en 1858, y se dedicó a observar el interior de las células vegetales. Entonces, digamos que este señor, uno de los grandes avances a los que llegó fue entender que dentro de una célula había algo que se llamaba núcleo. Hasta ahí nunca se había llegado hasta este momento. Y luego tenemos en 1937 Sladen, que llegó a la conclusión de que la célula es la unidad estructural de los vegetales, es decir, que todas las plantas están constituidas por células, ¿no? Que ya lo había dicho en el año 1600, bueno, se había identificado, pero no se sabía, y este señor pues llegó a esa conclusión, y luego Swan concluyó que también es válido para los animales, es decir, todos los animales están constituidos por células. Entonces, llegados a ese momento, digamos que ya es un momento tarde, o sea, fue hace nada, fue ayer. De hecho, hay unas células que se llaman células de Swan en el cerebro, que ya hablaremos de ellas también, pero bueno. Y a partir de aquí, entonces se postula lo que es la teoría celular, que la célula es el organismo vivo más pequeño. Entonces, bueno, para que entendáis un poco, bueno, supongo que lo entendéis, pero se supone que nosotros, antes de ser un conjunto de miles de millones de células, éramos una célula. Luego esa célula descubrió que si vivía con otra, vivían las dos juntas, pues tenía más posibilidades de sobrevivir. Y si eran 3, y si eran 4, y eso fue, pues digamos, creciéndose. Y llegó un momento que esa unión de seres vivos acabó generando una identidad propia. Entonces ya esa identidad propia ya tenía un autoconcepto de ser vivo. Nosotros, todos los seres vivos vienen en principio de una célula, pero hay seres vivos que siguen siendo una sola célula, por ejemplo las bacterias. O sea, una bacteria es un bicho de una sola célula, es una sola célula que es un ser vivo, él solo, y él solo sobrevive. En el mundo vegetal tenemos árboles que están formados y plantas por muchas células, pero también tenemos células que siguen sobreviviendo porque son tan potentes y tan resistentes que no han necesitado mutar, ni han necesitado transformarse, ni unirse para sobrevivir de una a una en la naturaleza. Como por ejemplo la clorella. La clorella es un alga que se vende en los herbolarios y también la espirulina. Y la espirulina, que son algas unicelulares, es decir, que llevan cientos de millones de años existiendo sin necesidad de mutar. ¿Por qué se dice que son superalimentos, que son células muy antioxidantes, muy desintoxicantes? Pues imagínate, mientras nosotros hemos tenido que
adaptarnos, sobrevivir, evolucionar, vivir debajo de la tierra, luego vivir en la tierra, luego vivir en los árboles, luego bajar de los árboles, es decir, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra evolución no ha tenido que hacer nada, han sobrevivido. Entonces, para sobrevivir a todo lo que ha ocurrido en el planeta, han tenido que desarrollar dentro de sus propias células pues, una capacidad antioxidante brutal para eliminar metales pesados, para eliminar químicos, han tenido que tener una capacidad de resistencia muy buena, han tenido que aprender a fabricar sus propias vitaminas. Entonces, cuando alguien toma clorella, se está tomando un bicho, una célula que tiene toda esa capacidad y tiene toda esa historia evolutiva. Por eso nos parece tan interesante y por eso funciona tan bien como antioxidante, neutralizador de metales pesados, aporte de nutrientes, etc. Y por eso la clorella es en polvo. Porque la gente dice, ¡ay, ese polvo siempre! Sí, es en polvo porque son células. O sea, nunca llegó a ser un alga, nunca llegó a ser una planta. Entonces no es una planta que la hayan pulverizado y que la vendan en polvo. Es que son células independientes que se cultivan, se secan, se deshidratan y se venden. Y llevan muchísimos millones de años sin evolucionar. Nosotros hemos tenido que evolucionar y claro, cuando las células viven juntas es como pues si nos vamos a vivir todos a un pueblo abandonado. Si todos trabajamos en lo mismo, no vamos a sobrevivir. O sea, si todos somos carpinteros, mal. Entonces las células se fueron especializando. Entonces unas dijeron, yo me voy a encargar de la estructura y formo los huesos, por ejemplo, es decir, la estructura que me sostiene. Pues otras, pues yo voy a transmitir rápidamente las señales cuando hay un peligro y ahí se nace el sistema nervioso. Entonces luego se especializan, que son rápidas, etc., ¿no? Otras dicen, pues yo voy a captar, si algún objeto pasa, voy a captar la luz y de esta manera identificar, vale, los ojos, ¿no? Los oídos. Entonces, el conjunto de lo que somos son miles de millones de células que están juntas. Ahora bien, una célula que está en el lago flotando, vale, ella está allí en el lago, está feliz y tiene, bueno, sobrevive. Pero una célula que vive dentro del hígado, esta célula, dice, yo quiero salir, ¿qué pasa? Estoy aquí encerrada, porque al final una célula está ahí encerrada. Entonces, las células necesitan información, y necesitan estímulos, y necesitan comunicarse, y necesitan enviar datos y necesitan recibir datos. Entonces, ahí es donde está el sistema hormonal, ahí es, que ya lo veremos el próximo día, ahí es donde está el sistema nervioso, que también veremos el próximo día. Las células se comunican, y en nuestro cuerpo las células se comunican. No podemos pensar que yo me dedico a comer alimentos y ya está. Porque incluso, por mucho que tú entretengas tu mente viendo la tele, mi telenovela preferida, yo soy feliz viendo mi telenovela. Por mucho que tú consciente, que tu mente esté ahí enfocado en algo, el resto de tu cuerpo te va a acabar pidiendo cosas. Y vas a empezar a experimentar malestar y no sé qué pasa, pero no soy feliz. ¿Por qué? Porque las células están protestando. No solo es lo que hay aquí. Todas las células de mi cuerpo quieren vivir, quieren divertirse y quieren vivir experiencias. Entonces hay una serie de procesos hormonales, hay un torrente de procesos hormonales que mi cuerpo necesita vivir y que yo tengo que darle. Porque si no, cuando empiecen a protestar, entonces yo sentiré que aunque lo tenga todo, no tengo nada porque no soy feliz. De eso hablaremos en nutrición cuando veamos cómo algunos alimentos bloquean la capacidad de una célula para comunicarse con otra. ¿Vale? Por eso es importante y por eso quiero que ahora lo entendáis. Cuando hay algo que es, por ejemplo, un disruptor endocrino, como los microplásticos, por ejemplo, muchos herbicidas, significa que el cuerpo quiere generar unas hormonas que van a viajar por el torrente sanguíneo para llegar a las células y darle un mensaje, para explicar a las células lo que tienen que fabricar, y ese mensaje no va a poder llegar. De hecho, no va a poder ni siquiera salir. Entonces, no estamos haciendo lo que queremos hacer, porque tenemos candados en el cuerpo.
Y eso es lo que ocurre con todos estos químicos modernos que son de diseño y medicamentos modernos. Porque un medicamento es un transgénico, es decir, es algo que no existía en la naturaleza. Y como es algo que no existía en la naturaleza, va a causar problemas en el cuerpo. Entonces hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Hay gente que, fui allí y me dijo el médico, toma estas 10 pastillas, pues las tomo. Entonces, eso es una locura, ¿no? Y eso viene de ignorar a nuestro cuerpo. O sea, la gente enferma por, bueno, comer mal también es ignorar el cuerpo, realmente. Entonces, al final todo es lo mismo. Pero estamos haciendo sufrir a los seres vivos que viven en nuestro planeta. Básicamente esa es un poco la idea. La teoría celular dice que todos los organismos están formados por una o varias células. La célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Toda célula proviene por división de otra célula preexistente y el material hereditario pasa de una célula madre a una célula hija. Básicamente esto ya lo sabemos, ¿no? Hoy en día. Vale, Rudolf Virchow, vale, fue un médico alemán que bueno, estableció esto, que toda célula viene de otra célula. En el año 1800 todavía se creía en la generación espontánea. Es decir, tú decías, ¿tú quieres fabricar ratones? Pues coges unos trapos viejos, un poco de grasa, un poco de basura, lo mezclas todo, lo metes en un cuarto y un mes después, mágicamente aparecen ratones. Y ya está, generación espontánea, aparecen de la nada, ¿no? Entonces aquí fue cuando Virchow y otros autores empezaron a decir, no, un ser vivo viene de otro ser vivo. Oh, ¿qué dices? Estás loco, no, mira, voy a demostrarte que voy a fabricar ratones, ¿no? A la hoguera. Y esto fue en el 1800, es decir, fue hace nada. Vale, y luego tenemos a Golgi y a Ramón y Cajal, que los dos recibieron el premio Nobel en 1906 por sus aportaciones en el estudio de la estructura del sistema nervioso. Y es curioso porque los recibieron los dos, aunque los dos decían cosas contrarias. Lo que pasa es aquello que dijeron, ¿a quién le damos el premio? Pues no sé, a los dos, ¿no? Golgi tenía una teoría que decía que se llama teoría reticular, y entonces estaban los científicos que eran los reticulistas. Y luego estaba la teoría neuronal del español Ramón y Cajal, que básicamente él decía, la red neuronal que tenemos en el cerebro no es una red, son células diferentes a las del cuerpo, pero son células. Entonces, esta red está formada por células independientes. Y los reticulistas decían, entonces este tío se le va la pinza. Esto está claro, que esto es una red interconectada que el cuerpo pues, envía transmisores, comunica señales eléctricas para sus funciones, pero ¿cómo va a ser esto? Células independientes. No, esto es una red eléctrica de muchos cables, ¿no? Biológicos, pero muchos cables, ¿no? Evidentemente, al final esto se demostró que era incorrecto y al final la teoría neuronal es la que hoy predomina. Nuestro cerebro está formado por neuronas y toda la red eléctrica de nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro sistema nervioso, está formado por neuronas. La diferencia es que una neurona sería algo así. Sería algo así, en vez de una célula así. Entonces, muchas neuronas se comunican entre ellas. El tejido nervioso, esto se llama axón, es como la cola.
Y cuando enviamos información eléctrica, aquí se produce una cosa que se llama potencial de acción y entonces, digamos que a mucha velocidad, ¿no? Porque son conexiones eléctricas, circula la energía y los mensajes llegan. Es decir, que si tú vas por la calle y ves que un autobús viene hacia ti, en un momento dado, ¡pum!, saltas. Es instantáneo. Eso se produce en milisegundos desde que recibes, ¿no?, la señal. Eso lo hace el sistema nervioso. Esos son impulsos nerviosos. Vale. La única diferencia es que los axones, claro, los axones son milimétricos, porque claro, una célula que es microscópica, imagínate, el axón, o sea, esta célula estamos hablando de algo que es microscópico, que no veríamos si lo ponemos encima de la mesa. En cambio, la longitud de un axón puede medir hasta 1 metro, es decir, hay neuronas en nuestro cerebro que el axón baja hasta la mitad de la espalda. Por eso es tan difícil regenerar cuando hay una lesión lumbar el tejido nervioso, porque son cables infinitamente pequeños, ¿no?, delgados. Entonces, ¿cómo reparas eso? Y eso serían, pues, las neuronas. Hablaremos de las neuronas, del potencial de acción y todo esto. Y ahora vamos a hablar de las teorías del origen de la vida. La sopa primitiva, el experimento de Miller, de 1950, es el que estudiamos en los libros cuando éramos pequeños, que digamos que había unas condiciones, hace millones de años, había una atmósfera primitiva con tormentas eléctricas, con ciertos nutrientes, bombardeo de meteoritos, luz ultravioleta, y las condiciones de la Tierra de ese momento hicieron que de alguna manera se produjeran moléculas orgánicas. Y de hecho hay experimentos que se hacen donde se obtienen moléculas orgánicas, que dices tú. Y de obtener una molécula orgánica a que una célula pueda reproducirse a sí misma y copiarse, o sea, eso no como ocurre, ¿no? Hay muchas cosas que realmente no se saben. Pero bueno, esa es la teoría más aceptada. El experimento de Miller pues recreó pues lo que sería la atmósfera primitiva con esos gases, con esos nutrientes, con esas cargas eléctricas dentro de una matriz de cristal, y luego cuando analizó con un microscopio encontró que había algunos aminoácidos, o sea, había material orgánico, es decir, que sí se puede corresponder con la aparición de material orgánico. Luego está la teoría del hierro sulfito, que propone que una forma primitiva de metabolismo precedió a la genética. Un ciclo de reacciones químicas produce energía en una forma en la que puede ser aprovechada por otros procesos, produciendo compuestos más complejos. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno. Y lo que dice es que las primeras células habrían sido burbujas lipídicas en la superficie de minerales y el ácido acético de las moléculas clave en este proceso. Es decir, son partículas de sulfuro en volcanes bajo mar primitivos que estaban burbujeando, y se piensa que a partir de ahí que antes de que existiera la información genética, que se conseguían generar esos compuestos de una manera cíclica, y eso pues permitía, no se llama vida, pero bueno, digamos que sería algo previo a la vida. Luego está la teoría de la arcilla. Esto es para los que habéis leído la Biblia y que Dios hizo al hombre y la mujer con barro y todo esto, pues esta es vuestra teoría. Entonces, esta teoría se propuso en el año 1985 y se basa en la capacidad que tienen algunos cristales de arcillas encontrados, tienen la capacidad de crecer y replicarse, sin que lleguen a ser seres vivos. Es decir, hay unos cristales arcillosos que
se replican, básicamente. Y esto podría haber facilitado que estas se unieran moléculas simples de ácido ribonucleico y otras sustancias orgánicas. Y bueno, y es una teoría de que el ADN, antes de ser ADN, que tenía que ser otra cosa, pues que pudo ser algo así. Es decir, que digamos que se pudo fijar esa capacidad de reproducción de cristales de alguna manera y luego convertirse en el ADN de hoy en día. Luego está la teoría de las proteínas extraterrestres. Esta está todavía estudiándose, porque es de marzo del 2020. Pero unos científicos descubrieron lo que parece ser la primera proteína completa proveniente del espacio. Este componente clave para la vida fue encontrado dentro del meteorito ACFE 086 que llegó a la Tierra en 1990 cayendo en Argelia. Entonces, bueno, están haciendo estudios a eso, es decir, que es posible que dentro de meteoritos llegasen moléculas orgánicas a la Tierra. Y es una posibilidad porque el espacio siempre se está extendiendo y es posible que a lo mejor solo en algunos puntos del universo pudiesen generarse ciertas condiciones para que se crearan ciertas moléculas que luego van viajando en meteoritos y se van estrellando por todos lados. Y pues en algunos lados pues podrían llegar, digamos, esas moléculas orgánicas a formar seres vivos. Y esa sería un poco pues, la teoría extraterrestre. La evolución, la biótica. Vale, y la evolución celular. Bueno, estamos hablando de moléculas orgánicas sencillas que forman moléculas orgánicas complejas, que forman macromoléculas, que forman asociaciones de macromoléculas, formando membranas, luego moléculas autorreplicativas, luego células procariotas, ancestrales, y luego por las células eucariotas y ya los seres vivos tal como somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta sería la mezcla de todo lo que sería la teoría celular. Vale. La teoría endosimbiótica, que fue propuesta por Lynn Margulis, esta señora, en 1980, tiene mucha lógica porque lo que dice es que es posible que los orgánulos que tenemos dentro de nuestras células, que eran bacterias, es decir, bacterias que penetran en otras bacterias y se quedan a vivir dentro de ellas, básicamente. Entonces, que digamos que en un principio algunas bacterias se comieron otras bacterias, esas bacterias se quedaron, en vez de viviendo en el exterior, se quedaron viviendo en el interior, sobrevivieron dentro de otro organismo, con lo cual llegó un momento que empezaron a trabajar en simbiosis, es decir, en equilibrio, es decir, que yo fabrico algo que es bueno para ti, tú fabricas algo que es bueno para mí, y eso nos permite sobrevivir. En la naturaleza, la simbiosis se da en muchos animales, es decir, beneficio mutuo. Incluso hay especies de animales que cazan en común, que cazan juntos, trabajando en equipo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bastante interesante esta teoría, porque, claro, dices tú, ¿cómo llegó una mitocondria, que es una fábrica de energía, a la célula? ¿Cómo llegó un ribosoma? ¿Cómo llegó? Entonces, sí que podría tener lógica que diferentes bacterias acabasen dentro de otra bacteria y entonces se forma una célula, básicamente. Bueno, y hay muchos ejemplos. Las termitas llevan en su intestino protozoos. Bueno, tenemos el ejemplo humano. Nosotros tenemos tantas células en todo nuestro cuerpo como bacterias en nuestro intestino.
sea, nuestra flora bacteriana que vive en nuestro intestino, que se considera exterior, pero bueno, están ahí, nuestra flora bacteriana trabaja en simbiosis con nosotros, es decir, ellos trabajan para producir moléculas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, hemos hablado esta mañana de la depresión y la felicidad. La serotonina es la neurohormona de la felicidad. O sea, la serotonina es lo que decimos que cuando estamos con depresión no fabricamos serotonina. Cuando esta mañana hablamos de los antidepresivos hemos dicho que los antidepresivos ayudan a recaptar esa serotonina, ¿no?, ya utilizada. Vale, pues el 95% de la serotonina que hay en el ser humano está en el intestino, no en el cerebro. Y las bacterias intestinales fabrican una cantidad brutal de moléculas que son digamos, moléculas que van a activar procesos para el sistema nervioso, para ser más felices, moléculas antiinflamatorias, moléculas que nos van a ayudar a que el hígado funcione mejor. ¿Qué más? Moléculas anticancerígenas, por ejemplo, es decir, nosotros tenemos un porcentaje de ADN que está circulando por nuestras arterias y ese porcentaje es un ADN bacteriano de nuestra flora intestinal que está fabricando moléculas, muchas de ellas no se sabe para qué son, otras de ellas sí. Es decir, en los últimos 5 años, de hecho, ya se está hablando mucho de la flora intestinal. En España, hace 5 años o así, hicieron un estudio y cogieron una persona con depresión crónica y le hicieron un trasplante de heces. O sea, cogieron caca del culo de un tío que era feliz y se lo metieron por el culo a un tío que tenía depresión. ¿Y qué ocurrió? Que curó su depresión, ¿vale? Porque, claro, si muchas de las moléculas químicas que necesita el cuerpo para ser feliz las empiezan a fabricar las bacterias, significa que una persona que tiende a la depresión, es cierto que puede ser una persona que tenga una genética, es decir, puede haber un daño, es decir, yo por naturaleza no genero mucha serotonina y ya está, ¿no? Pero está claro que hay una mejoría muy grande cuando tienes la flora intestinal correcta que te corresponde como ser humano. Entonces, ahora se están haciendo muchos estudios, es decir, los científicos están viajando a tribus que quedan todavía muy antiguas para coger sus mierdas, analizarlas y saber qué tipo de bacterias está haciendo, de hecho, no sé cómo se llama, un catálogo. Sí, más que catálogo, o sea, hay una empresa a nivel mundial que está recogiendo todas las muestras de bacterias y analizando para qué es cada tipo de bacteria. Entonces tienen miles y miles de cepas de bacterias. De hecho, si tú quieres montar una empresa de probióticos y quieres vender probióticos para que la gente se los tome, contactarías con esta empresa y le dirías, quiero esta cepa, esta cepa, esta cepa y esta cepa. Y ellos pues, te lo dan, ¿no? Entonces funciona así. Y si estás estudiando muchísimo. En lo del trasplante de heces, también se podría transmitir o hacer otro tipo de enfermedades que la persona tenga, ¿no? Si transmite si se cambia la depresión, también se podría. No sé si se entiende, ¿no? Sí, pues, también se podría. Por ejemplo, si tiene otro problema, también se transmite. Claro, es decir, hay que verlo bien todo, ¿no? si la mitad de lo que somos no es humano, o sea, nosotros no somos humanos en un 50%. O sea, la mitad de lo que estáis viendo en mí no son células humanas, son bacterias que están en mi intestino. Entonces ya es hora de empezar a sospechar que esas bacterias han aprendido a vivir en simbiosis, en equilibrio con nosotros. Nosotros le damos un sitio donde vivir, le damos alimento y ellas han aprendido a ayudarnos a sobrevivir, básicamente. Mirad, me leí un estudio en ciclistas hace 2 años. Descubrieron que los ciclistas tenían una bacteria que no suele estar en la gente, que es una bacteria que te permite multiplicar tu capacidad de resistencia, que te permite multiplicar tu capacidad de sufrimiento, que te permite
maximizar, obtener energía más fácilmente de lo que comes, es decir, fabricar energía más rápidamente. Es decir, que de alguna manera, como un ciclista tiene un entrenamiento que es bastante extremo, su intestino se adaptó para que proliferaran cepas que les permiten eliminar el dolor y maximizar la obtención de energía. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues cogemos un resfriado, vamos al médico que nos dé un antibiótico y nos cargamos toda nuestra flora intestinal. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos una y otra vez. Con lo cual, para mí una de las cosas más importantes es regenerar la flora intestinal. Y si no lo hago siempre es porque te viene alguien a consulta por un tema y la gente tiene una cantidad de dinero finita. Entonces dice, oye, yo dame algo, tal, no me quiero gastar mucho, pero si tú puedes trabajar con alguien que el dinero no es un problema, o el dinero sí es un problema, pero le da igual y quiere invertir, o sea, entre limpieza de órganos, repoblación de flora intestinal y luego nutrientes para sus células, o sea, es increíble las cosas que puedes hacer. Este es uno de los hándicaps, ¿no?, de esta profesión, porque al final los fármacos, la mayoría de ellos No, es uno son de, gratuitos. sí, no, es uno de los hándicaps de vivir en España, porque yo siempre pensaba que era un problema de dinero, y no es un problema de dinero, es un problema de cultura. Exacto, es decir, tú vas a Estados Unidos, te coges un resfriado, de hecho podéis buscar por Instagram que hay varias personas que lo han pasado, Bueno, se te inflama la garganta, vas al hospital, te tienen 2 horas en la sala de espera, te llama un enfermero, te dicen vamos a hacer un análisis, no, yo solo quiero un antibiótico, no, vamos a hacer un análisis. A las 2 horas te dicen, sí, tienes una infección, te pasan con el médico te dice, sí, tienes una infección, te voy a recetar esto. Antes tienes que pasar por caja. De 6.000 euros no va a bajar. O sea, en Estados Unidos no vas a pagar menos de 6.000 euros por ir con una infección de garganta al hospital. Entonces, claro, cuando yo me encuentro con gente que le digo, hombre, para esto, si yo te doy lo que me gustaría, tienes que gastarte unos 200 euros. Y tú, qué animalada. Eso es una idea. Porque la gente está acostumbrada a gastarse 400 euros en cambiar las ruedas del coche, pero no está acostumbrada ni dispuesta a gastarse 400 euros en curarse a sí mismo. Pero es cultural. Porque en Estados Unidos la gente hipoteca su casa. O sea, tengo esta enfermedad, bueno, o sea, me rompí un brazo. ¿Cuánto me va a costar la operación? Pues 30.000 euros. Vale, pues voy al banco y le digo a mi banco, mira, quiero refinanciar mi hipoteca. Entonces, yo no me encontré nunca a nadie que aquí dijera, voy a pedir un crédito porque aunque no tengo el dinero, voy a intentar conseguir el dinero porque quiero curarme. No, es cultural. Ya. O sea, no lo hacemos. Y pasa en educación, porque para libros no tienen dinero, pero para PlayStation, Xbox y todo esto, vamos. Entonces ya te digo, en Estados Unidos el 50% de los americanos toman vitaminas. ¿Por qué? Sí. Porque no quieren enfermar, básicamente, porque es muy costoso. Entonces, claro, tú dices, bueno, viene alguien a consulta y sí, si le depuro el hígado 30 euros en esto, si le doy una flora bacteriana 40 en esto y si le doy pues algo específico para su dolor o tal, pues 50 euros más. Pues a lo mejor son 80, 90, 100, 120 y la gente pues no está acostumbrada a invertir en su salud. Ahora, cuando tú vas, y eso yo lo hago con quien quiere, y me lo han dicho personas y les he dicho, si quieres yo voy contigo al supermercado, cuando vayas a hacer la compra del mes, y voy a quitar del cesto las cosas que no son nutrientes, sino que te están enfermando, y vamos a ver cuánto dinero representa. Y yo te garantizo que el 80% de las cosas que mete la gente en el carro de la compra no son nutrientes, son antinutrientes, son cosas para enfermarte. Y la gente está gastándose 150 euros todos los meses en enfermarse. Entonces, si todos los meses inviertes 150 euros en enfermarte, ¿por qué no los inviertes? Claro. Pues ya está. Lógica pura. Entonces, ya os digo, es cultural, evidentemente, no te digo que evidentemente que una persona no pueda, pero
cuando es como lo del cobrador del frac, ¿no? Una persona tiene una deuda, no la paga, no la paga, no la paga, le ponen el cobrador del frac, tiene un tío que le persigue, entonces la paga. Y no tenía el dinero, no es que estuviera mintiendo, pero se busca la vida, ¿no? Pues esto es igual, el que quiere curarse va a buscar la manera de curarse. Y es difícil que si es para curarte, que si tú le pides a un amigo, oye, mira, tengo que comprar esto, ¿podrías pagármelo tú, tal, porque tengo este problema? O sea, yo creo que el problema no es de dinero, el problema es de cultura, que no estamos acostumbrados a hacerlo. O gente que me dice, no, es que yo no... Yo le digo, mira, para esto tendría, o sea, yo me gasto a nivel personal 200 euros al mes, porque yo tengo una enfermedad que me querían quitar el esófago, entonces, y que tendría que estar alimentándome con una jeringuilla aquí en una bolsita. Y estoy haciendo una vida pues prácticamente normal, ¿no? Pero tomo mucha cantidad de antioxidantes y suplementos al mes. Entonces, hay gente que tiene pues algún tema y yo le digo, yo de ti pensaría en invertir 100 euros al mes, o sea, es un recibo de la luz más. 100 euros al mes en tu salud para envejecer con salud y para no padecer esta enfermedad, que si no, pues se te va a manifestar. Ah, es que no tengo no sé qué. Y luego al año siguiente se compran un coche de 15.000 euros. Y dices tú, perdón. Bueno, pues sí, ahora es una maravilla, porque a ver dónde topas. Claro. Que ya son más caros. Entonces, 15.000 euros son 15 años a lo que yo le dije, tratándose. Y estamos hablando de tu salud. Además que es rentable, porque mirad, si tú tomas suplementos y le das a tus células lo que necesitas, vas a vivir muchos años más. El otro día dije, que ya os mostraré, claro, mostraré el estudio científico, que solo tomando 1 gramo de vitamina C al día se vive una media de 6 años más. Con lo cual, vas a cobrar 6 años más la jubilación. O sea, que le vas a ganar. Claro. Entonces, realmente, si tú inviertes en tu salud, al final no es caro, porque le vas a ganar, porque vas a vivir más tiempo. Hombre, te puede hacer pillar un autobús, pero en principio vas a vivir muchos más años. Hay muchos estudios de la vitamina E que dicen que podrías vivir, creo que más de 10 años con respecto a otra persona, en X cantidades de vitamina E. Es decir, ¿por qué? Porque es un antioxidante muy poderoso. Entonces, y empiezas a sumar, y dices tú, no vale la pena. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a gastar 50 euros al mes en suplementos. Y porque hay mucha gente que tampoco, al no conocer yo creo, la bioquímica, lo que es una coenzima, Claro. y tal, pues no entienden por qué el magnesio es tan maravilloso, porque claro, evidentemente, es la información médica. ¿Sabe para qué funcionan esas cosas en el organismo? O sea, tú vas al médico y dices, eso de las vitaminas es una tontería. Sí. Claro, cuando entendáis lo que es un cofactor enzimático y lo que es una enzima, y hablemos de las vitaminas, lo vais a flipar, y vais a decir, no me lo puedo creer. Y es así. Entonces, es cultura. Entonces y yo... no nos lo cuentan, ni a nivel educativo, Claro, ni los claro, profesionales médicos no nos lo cuentan nunca, nada. Por eso, entonces, lo primero que vais a hacer estudiando naturopatía es cambiar vuestra vida. Y o sea, si yo he podido cambiar en mí, si mi vida sería totalmente diferente, en el momento que os aparezca un problema, vosotros vais a poder afrontarlo. Y yo estoy trabajando con pacientes con problemas importantes y con problemas, o sea, no suelo trabajar dietas, o sea, la gente que viene a mi consulta suelen ser cosas bastante importantes y os puedo decir que más de una vez, por ejemplo, mira, de hecho una alumna, su padre tenía y tiene una enfermedad, no sé cómo se llama, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que con el tiempo no eres capaz de comer, te deja de funcionar todo, no controlas muy bien los movimientos. De hecho, hay gente que incluso se suicida para no padecer eso, ¿no? Porque es degenerativo. ¿Tipo ELA? ¿Tipo ELA? No es ELA, porque el ELA es muscular, pero era del sistema nervioso. No, porque el ELA también comienza mucho con la lengua. Sí, pero creo que el ELA va más hacia lo muscular y esto creo que afecta al tejido nervioso, se va como muriendo.
es que no sé cómo se llama ahora. Bueno, pues este señor ya estaba en silla de ruedas y ya le metían la comida por una sonda, hijo, ¿sabes? No sé por dónde se lo conectaban, al estómago, la comida llegaba al estómago y luego seguía la digestión. Hicimos un preparado, cogimos todo lo que conocíamos, abrimos las pastillas, hicimos polvo, lo metimos y de hecho se lo metía por la jeringuilla al principio. Ese señor se levantó de la silla de ruedas y se puso a trabajar, a cultivar su finca. Y no es que se curara ni se va a curar, pero recuperó y regeneró una parte que en teoría es imposible recuperarla, ¿no? Imagínate si ya desde siempre, como sabe que tiene esa enfermedad, se está cuidando. Es decir, no es casualidad. Si esa enfermedad se manifiesta cuando llegas a los 70 años y no se manifiesta antes y la tienes de siempre, es que hay una parte de oxidación del cuerpo, que cuando llega a un límite el cuerpo que ya no puede más, entonces se manifiesta. Si tú controlas esa oxidación, o sea, si tú con 70 años tienes un cuerpo de 50, pues entonces en vez de a los 70 se te va a manifestar a los 90. Eso es lógico, ¿no? Es decir, el tiempo celular va a depender de cómo tú cuides a tus células. Entonces, si tú tienes un problema y dices, oye, pues mira, mi familia han cogido esta enfermedad todos a los 70 años o a los 60 años, ¿vale? Pues si yo me cuido más, para mí los 80 años van a ser como los 60 de ellos. Es decir, hay que entender eso. El envejecimiento celular no tiene que ver con el paso del reloj del tiempo. Tiene que ver con la oxidación. Con la oxidación del oxígeno, desde el que respiramos, que nos está oxidando todo el tiempo, nos da la vida, pero nos oxida. Pero también tiene que ver con los radicales libres que metemos en nuestro cuerpo. Que ya os explicaré lo que es un radical libre, cómo evitarlos, cómo neutralizarlos, cómo un radical libre forma una célula cancerígena, cómo se forma un cáncer y bueno, toda la película. Pero son cosas que podemos controlar en un 90%. Y yo siempre digo a los alumnos ya de segundo año, les digo, ¿queréis evitar un cáncer? Empezad a tratarlo ya, porque ya os estáis suplementando con químicos, ya estáis respirando cadmio y toda la basura que dejan los coches, todo lo que cae de los aviones, que tenemos, o sea, hay en el aire 1,5 millones de personas volando en cualquier momento del día o de la noche. O sea, para que haya 1,5 millones de personas volando, ¿cuántos aviones hay? Entonces eso es queroseno quemándose y son toxinas que nos están cayendo. Toda la basura que tenemos en casa. Todos los perfumes químicos, los jabones químicos, el champú químico, el lavavajillas químico, que luego te comes los tensioactivos, porque por mucho que laves el plato siempre queda algo, luego echas la comida caliente encima y te lo comes. Las jabones. Todas las cosas con las que cocinamos, que ya hablaremos de ello, los tintes de la ropa. Entonces, nos estamos suplementando con cosas que nos enferman. Pues como no compenses y la balanza y te suplementes con cosas que te curan, no me vengas, tengo una enfermedad, qué raro. No, o sea, claro. Entonces, yo, por ejemplo, aparte de la vitamina C, porque ya hemos perdido la capacidad de fabricarla y no la podemos fabricar, entonces siempre la aconsejo, yo ahora estoy aconsejando a la gente un multinutriente y si puede ya un antioxidante. ¿Para qué? Para compensar, porque no necesitaríamos nada, todo tendríamos que conseguirlo en la naturaleza, en las plantas. Pero es imposible porque estamos metiendo una cantidad de toxinas en nuestro cuerpo que son demasiado grandes. Entonces, como no metan los antioxidantes para compensar esa oxidación... Con la alimentación no llega. No, es que es imposible, porque la alimentación ya está contaminada. Cada vez que te alimentas, te estás... Es como yo, cuando me compro unas fresas, porque las fresas es una de las cosas que le meten más basura, yo siempre pienso, ¿esta fresa me estará enfermando o me estará curando? Porque antes era salud, era betacarotenos, el rojo son carotenoides, son antioxidantes muy potentes, pero le meten tantos químicos, tantos herbicidas, que seguramente el resultado final sea negativo, ¿no?
Entonces digo, voy a tener que tomarme la fresa y luego una pastilla de vitamina C a mayores para ayudarle a compensar y no enfermar. Y claro, así es como está funcionando el mundo. Vale, pero también ahí hay otro problema. Vamos a ver, si yo cojo fresas y las planto en casa, Ajá. que ese es el follón. A mí no me nacen las fresas que nacen esta gente. Y después, no solo eso, sino... a ver, está claro que nosotros comemos las fresas más, digamos, con más sol, más maduras, madura en planta, de maduración en planta. Pero también la fresa, si está modificada genéticamente de tal manera que no estamos a lo mejor cogiendo el producto bien. Claro, es que el problema es que todas las frutas, casi todas las que hay en el mundo, están modificadas, pero no ahora. Es decir, en los últimos miles de años, o sea, una naranja no debería ser algo así de grande, debería ser algo así, de 1 centímetro. Porque nosotros somos frugívoros, como os he dicho esta mañana, y cuando vivíamos en la selva comiendo frutas, las frutas que comemos hoy en día son las que hemos hibridado los humanos, modificado porque nos gustaban las más dulces, porque somos adictos al azúcar. Con lo cual están llenas de agua y llenas de azúcar, pero están carentes de nutrientes y de vitaminas y de vitamina C. Entonces, ese es el problema. Que ya las frutas que hemos heredado de nuestros abuelos ya están modificadas desde hace miles de años. Las frutas salvajes son muy pequeñitas. Entonces, las fresas, las reales son esas pequeñitas. Exacto. El resto está modificado. Y la naranja viene del kumquat, que el kumquat es así, la naranja del kumquat. Pero es que ya está modificada de otra cosa ancestral. Y todas las frutas de hoy en día están modificadas. Entonces, no son los pequeños frutitos. Nosotros estaríamos como monos comiendo pequeños frutos y eso estaba lleno de grandísimas cantidades. O sea, eso es ácido. El sabor de esas frutas era muy ácido, era todo vitamina C, no todo azúcar. Entonces tomábamos varios gramos al día de vitamina C. Y tomábamos mucha cantidad de vitaminas del grupo B y tomábamos mucha cantidad de minerales. Ahora una fruta es grande porque además le meten nitrógeno para que crezca grande y todo esto, pero está vacía de contenido. Entonces, claro, tú me dices, ¿cómo puedo llegar a tomar la vitamina C que equivale a lo que tomaría un primate en la naturaleza? Que son varios gramos al día. Es imposible, necesitas 100 naranjas. Y tomamos como suplemento, eso como va. Es que estoy ahora pensando en toda esa cantidad de naranjas, comprimirlas. Bueno, la vitamina C, el cuerpo, el nuestro no, porque ya no la fabrica, pero los gatos, los perros, los caballos, las cabras, los leones, todos los animales fabrican la vitamina C en su cuerpo. Entonces fabrican la cantidad que necesitan. Por ejemplo, un perro fabrica unos 2 gramos al día, o sea, 2000 miligramos. Aquí te dicen que tienes que tomar 60 miligramos al día, ¿verdad? Vale, pues un perro fabrica 2000, ¿vale? Ya te voy diciendo cosas. La cantidad de 60 miligramos es la cantidad para no morirte directamente desangrado por ausencia de vitamina C, pero es la cantidad para vivir enfermo toda la vida. Si tú quieres vivir con calidad de vida, tendrías que tomar entre 1 y 3 gramos al día de vitamina C, mínimo. Y lo vas a notar, y ya os explicaré por qué. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿De dónde se saca Vale. eso? Entonces, el cuerpo tiene una enzima de los animales que fabrica la vitamina C a partir del azúcar. Con lo cual, esa reacción química se hace en laboratorio. Es decir, se compra remolacha, la remolacha es muy rica en vitamina C y se aplican bacterias que se encargan de fermentar ese azúcar para fabricar vitamina C. O sea, lo que nosotros haríamos con las grasas, los azúcares, transformarnos en grasas por culpa del... Lo que nosotros haríamos transformando el azúcar en vitamina C, si funcionase la enzima que dejó de funcionar hace millones de años, que fabrica la vitamina C, pues lo estamos haciendo en un laboratorio y luego estamos tomando la pastilla.
¿Es totalmente natural? No, pero es muy aceptable. Es decir, a ver, luego se puede fabricar vitamina C desde el petróleo y se fabrican vitaminas. Sí, se fabrican vitaminas desde el petróleo. Es decir, no todas las cosas que veáis, porque a veces veis en algún sitio vitamina C aquí me vale 40 euros y ahí me vale 3 euros. ¿Cómo es posible? ¿Vale? O sea que existe la síntesis, todo lo que se fabrica en el laboratorio se puede sintetizar del petróleo y eso se hace. Entonces no estoy hablando de eso, ¿vale? Pero todo lo que vendemos, tanto aquí como en cualquier herbolario de este país, nadie va a comprar una variante sintética de vitamina C, ni, o sea, eso no lo vais a encontrar en la debería estar en marcas de herbolario, ¿no? Entonces se sintetizan así. Cuando te compras un multinutriente con vitaminas del grupo B, también las vitaminas del grupo B hay bacterias que fermentan el azúcar o otros compuestos y fabrican vitaminas. Entonces luego se extraen, se separan, pero son cultivos de bacterias, con lo cual eso es como cuando hago un kéfir o como cuando hago un yogur. Es una fermentación. Entonces yo lo voy a considerar como bueno, como positivo. No estoy hablando de un proceso químico, pero sí es un proceso en laboratorio. Y la otra opción es sacar la vitamina C de la acerola. La acerola es una planta que todavía queda de la época prehistórica y es una planta, ¿puedo enseñar? ¿Y aquí se da la acerola? Dicen que no, pero yo creo que se podría dar. Nunca que se ve. El tema es que el árbol los primeros años por el frío se puede morir, pero yo creo que se podría cultivar. Bueno, pues es esto. O sea, son como unas cerecitas muy agrias. En América Latina se da mucho, porque yo conozco gente que viaja a México, a otros países, y dice, sí, se vende mucho el zumo de acerola. Claro, lo mezclan al 50% con azúcar, porque si no es muy ácido, y hacen zumos de acerola. Y, O sea, mucha de azúcar. ya, claro, por eso. No digo que sea bueno, pero digo cómo lo están haciendo. Entonces, de la acerola también se extrae la vitamina C, porque tiene una cantidad muy grande. Digamos que un puñado de acerolas, que sería 100 gramos, yo tendría 2 gramos de vitamina C. O sea, un 2% del peso de la planta es vitamina C. Entonces, claro, es una planta ancestral que se conserva porque vivía pues, en las alturas o en sitios difícilmente accesibles y entonces el hombre no la modificó genéticamente, no la hibridó. Básicamente, pon un acerola en tu casa Pues habrá que mirarlo. y te habrás comprado las pastillas. Vamos a tener que tirarnos al campo. No lo Pero dudes. eso no está mal. Volverá, No lo dudes. ¿Cómo se enciende el Salió difícil. Sería liderar. Vale. O No sea, quieren llevar. lo expliqué el otro día cuando hicimos la presentación y hablaremos de ello, pero la vitamina C es un cuello de botella que no tenemos. Es decir, los animales no están enfermos todo el tiempo, ni están con problemas todo el tiempo. Y eso es porque un perro fabrica 2 gramos de vitamina C al día, pero si está estresado, fabrica 7. Porque es fundamental para ciertas hormonas del estrés, para que el hígado pueda depurar todo el exceso de hormonas como la adrenalina y el cortisol que se generan para reciclar lo que no genere daños, etc. Entonces, los animales fabrican vitamina C y por eso en el mundo animal no existe el ataque cardíaco, existe como enfermedad excepcional. En el mundo humano, 1 de cada 2 personas se muere de un ataque cardíaco. Es decir, te estás muriendo de un escorbuto a largo plazo. Es decir, se te están rompiendo los vasos sanguíneos y por eso te estás muriendo, básicamente. O sea, esto de que el colesterol es el culpable, eso es una chorrada, ya os lo explicaré, pero necesito varias horas para que lo entendáis. Y claro, es así. Entonces, Hay que infundir el miedo. claro, y todo el mundo se está metiendo cosas para el colesterol. Os explicaré lo que hace esa medicación. Con lo cual, tomar vitamina C es necesario
O sea, tomar entre 1 y 3 gramos de vitamina C al día es fundamental, porque además es la red que aguanta todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. Los 100.000 kilómetros que tenemos de arterias y vasos sanguíneos, que os dije antes, la red que aguanta todo eso está formado por un entrelazado de una red de colágeno. Esa red de colágeno es fundamental para que todo esté bien. El corazón tiene que latir cada segundo de nuestra vida. El corazón necesita una red de colágeno muy potente, si no empieza a deshilacharse. Esto de tener arritmias, de tener problemas y de tener todo esto de corazón es falta de colágeno y a lo mejor otros nutrientes. Entonces, problemas de memoria también. La vitamina C es un antioxidante, con lo cual va a neutralizar todos los químicos cuando entran en el cuerpo, todos los radicales libres. ¿El colágeno? Hay varios tipos, ¿no? Eh, Tú cuando vas a comprarlo... Pero si la vitamina C es esencial para formar el sí, colágeno. sin vitamina C no se puede formar ni una sola molécula de colágeno en el cuerpo. Entonces, o sea, sin una sola molécula de vitamina C, en 3 meses te mueres desangrado. Es así. O sea, si te rompen las arterias por dentro, en 3 meses. Entonces, la cantidad que tomamos es de supervivencia. Es para no morirnos, pero no es para vivir con calidad de vida, para que nuestras arterias estén fuertes, para que nuestro corazón esté fuerte, porque no llegamos a esas cantidades mínimas que necesitaría el cuerpo, que quiere el cuerpo. Los tipos de colágeno, a ver, colágeno hay uno, es decir, cuando el cuerpo fabrica colágeno, decide leer el ADN y en función de lo que le diga el ADN, fabrica las cadenas de colágeno, ¿vale? Con los aminoácidos de la naturaleza, ¿vale? En función de cuando usamos más unos aminoácidos que otros, pues se llama colágeno de un tipo y colágeno de otro tipo. Eso es algo que usamos nosotros para entendernos, pero la fabricación de colágeno es la misma, es decir, aminoácidos sueltos que hay en la alimentación, o sea, proteínas, vegetales o animales, que se descomponen en la digestión para soltar los aminoácidos, y luego el cuerpo con esos aminoácidos y la vitamina C y algunas vitaminas que necesita en un proceso intermedio, fabricar el colágeno humano. Lo dicho de otra manera, cuando compro colágeno en un herbolario, eso no sirve de nada. Porque cuando te comes un filete, ya una parte importante es colágeno. Entonces la gente que comería carne sería la gente que estaría más joven. Si eso fuese verdad, si pudiésemos incorporar el colágeno animal a nuestro cuerpo. Pero no podemos usar el colágeno que no es de nuestra especie. Ni siquiera si te como a ti voy a poder usar tu colágeno. Tengo que descomponerlo en los aminoácidos y fabricar el colágeno tal como dicta mi ADN dentro de mis células. El colágeno se fabrica dentro de cada una de las células. No se incorpora de ningún lado. Pero bueno, ya explicaremos sobre ello. Entonces, bueno, yo soy de los que piensan en este momento que sí tenemos que tomar complementos alimenticios. O sea, que no basta ya con lo que la naturaleza nos ofrece. Eso es muy... ¿Y cuál te parece los más básicos para tomar? ¿Cómo? Los más esenciales. Por ejemplo, vitamina C, como dijiste, Hay es unos muy cuantos. Lo iremos viendo y tomaréis decisiones, claro. Eso lo vamos a ver todo. O sea, todo lo que hay en el herbolario a la venta de suplementos, todo lo tenéis que entender, que conocer y que saber para qué vale cada nutriente. Ese es mi objetivo para este año. No tenéis que saber la marca. O sea, no, el producto este del OsteoGuard de la Ambes, ¿vale? Pero no, o sea, yo cogiendo cualquier bote sin ver la marca, leyendo los ingredientes que pone atrás, tengo que saber para qué han creado ese producto. Ese es el objetivo que tenéis que cumplir para ser naturópatas. O sea, leer los ingredientes y decir, ah, claro, esto vale para esto, esto vale para esto, esto vale para esto. Este producto lo han hecho para esto. Vale, pues vamos con los tipos de células. Porque si no, nos metemos en otra clase ya que no corresponde. Vale, esto es una célula. Tenemos, en principio, espera, para atrás. Tenemos dos tipos de células. La célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota, que es la que acabáis de ver ahí, es la célula, digamos, más antigua, que es esta célula.
esta célula tenía una cola para moverse, tenía el ADN dentro, o sea, tenía la capa, tenía unos flagelos también de protección, y el ADN lo tenía pues en el citoplasma, por ahí metido, suelto por el citoplasma. Y la célula procariota tiene una gran diferencia. La eucariota entonces es así, como son células que no están en un organismo, tienen una cola para moverse, porque son células que vivían solas. Procariota, de que No, no, parece eso como el es- nombre. Pero, Gracias. menos mal, eso lo digo. Estaba fijando. Sí. Procariota, El ADN está solo. eucariota. Vale, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de células? Es diferente, ¿no? Entre las dos células que acabo de dibujar. Yo no sé, pero bueno. Pues, Bueno, tiene es que no algo tiene- diferenciado, ¿no? Vale. Entiendo Vale, que está- imagínate que el ADN es un rey de un castillo, está protegido. ¿vale? Es un rey de un castillo que los enemigos quieren matar, ¿vale? ¿Dónde tiene más posibilidades de sobrevivir el rey? La eucariota. Bien, pues por eso estamos formados por células eucariotas y no procariotas. Porque cuando yo me tomo la fresa, ¿no? Entonces las toxinas de la fresa penetran en la célula y como el ADN está por aquí, dañan el ADN y se acabó. Célula cancerígena, se acabó. Entonces, la evolución ha hecho que el ADN esté en una doble muralla, esté dentro del núcleo. Entonces, de esta manera, una toxina, un radical libre, tiene que entrar en el cuerpo, por ejemplo, por la boca. Ese radical libre tiene que sobrevivir a todas las vitaminas antioxidantes que lo pueden eliminar, entrar en el torrente sanguíneo, sobrevivir al sistema inmune que va a intentar eliminarlo, sobrevivir a la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, que si se cruzan con ese radical libre en sangre se lo van a cargar, llegar aquí, penetrar en la célula. Una vez que el radical libre entra en la célula, el cuerpo va a intentar destruirlo ya con todo lo que le queda, antes de que llegue al ADN, porque si llega aquí y daña el ADN, esa célula es una célula cancerígena. Digo radical libre, digo toxina, digo herbicida, digo, o sea, cosas. El ADN es el libro donde está escrito todo lo que puedo fabricar y cómo fabricarlo, con lo cual, si se daña el ADN, en el momento que la célula necesite fabricar una cosa, me han quemado el libro, pues no sé qué hacer. Y ya está. Entonces, por eso esto sobrevive, porque el ADN lo tenemos en el medio y lo tenemos aislado, porque el ADN es lo más importante. Todas las células de nuestro cuerpo tienen la información genética de todo. O sea, está copiado el ADN en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, es lo más difícil de destruir. Y si llega a dañarse el ADN y la célula se vuelve cancerígena, entonces el cuerpo todavía usará el sistema inmune para atacar la célula y fabricará unas células que se llaman natural killer o asesinas naturales en español. Natural killer. Parece una película americana. Killer. No se escribe así o como. Con dos L's, Killer, con ¿no? dos Sí, L's, vale. así. Vale, las natural killer son unas células muy grandes que van a luchar, o sea, ya como pelea de boxeo, o sea, célula contra célula, para intentar romper aquí la membrana y entonces se desintegra la célula cancerígena y se la cargan. Y esto ya se deshace. Y esos son todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para intentar eliminar un cáncer. Con lo cual, cada vez que le estoy ayudando con la nutrición al sistema inmune,
estoy haciendo cosas anticancerígenas. Cada vez que tomo vitamina C, vitamina E, vitamina A, estoy haciendo lo mismo. Cada vez que tomo clorella, cada vez que tomo espirulina, cada vez que tomo antioxidantes, que hay varias plantas que tienen una capacidad antioxidante muy alta, también, cada vez que tomo vitamina C, también, no solo porque neutraliza los radicales libres, sino que también la vitamina C hace que el sistema inmune esté más fuerte y también la vitamina C ayuda a formar colágeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes un cáncer al principio son poquitas células que quieren multiplicarse. Bien, pues las células están encerradas en red de colágeno. Entonces, aquí otra célula, aquí otra célula. Entonces, las células cancerígenas, para poder reproducirse y ampliarse, tienen que ir cortando la red de colágeno, haciendo sitio, destruyendo lo que hay alrededor para multiplicarse y poder seguir creciendo. Entonces, cuando hay un problema así, el cuerpo intenta fabricar mucho colágeno para encapsular Todos se quieren parar. todas esas células cancerígenas y las va a intentar encapsular para que no puedan expandirse y va a intentar ahogarlas, reducirlas. Y muchas veces las reduce y otras veces no puede reducirlas, pero impide su avance. Y se queda ahí, pues, como un nódulo. Entonces el cuerpo tiene muchas posibilidades de curarse, pero hay que darle los nutrientes que necesita para que pueda realizarlo. Bueno, pues esto, la célula. Vale, ahora que ya estamos dentro de las eucariotas y que sabemos que todos los organismos prácticamente, menos algunos tipos de bacterias y tal, están formados por células eucariotas, porque tienen un núcleo y en ese núcleo pues el ADN está más protegido. Ahora podemos hablar de células animales y células vegetales. Vale, 15 minutos hacemos una pausita. Célula animal y célula vegetal. La célula vegetal, bueno, son muy parecidas, pero la célula vegetal tiene cloroplastos que se encargan de obtener energía a través de la luz, es decir, de hacer la fotosíntesis. Y es un poco una de las diferencias más grandes que tiene. Y bueno, al resto somos muy parecidos, es decir, se nota que venimos del mismo sitio. ¿Sabes? Cuando hablamos, sí. Exacto, venimos del mismo sitio, uno se quedó en célula animal, la otra en célula vegetal, pero venimos del mismo sitio. Y bueno, y tienen vacuolas y fabrica Tiene clorofila. una pared celular por Exacto. encima de la... Sí. Y tiene una pared celular más rígida, más soporte, y ya está. ¿Vale? Pero bueno, sobre todo la capacidad de fabricar, de hacer la fotosíntesis es lo que les diferencia. Luego, la clorofila y la sangre son la misma molécula, cuando os enseñe la foto, son exactamente la misma molécula, solo que la clorofila en el centro tiene una molécula de magnesio y las células animales, la sangre tiene una molécula de hierro para formar, por eso necesitamos sangre, o cuando una persona sangra mucho puede quedar con anemia porque necesita hierro para formar sangre. Y es la misma molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros comemos vegetales ricos en clorofila, menos el hierro, le estamos aportando todos los nutrientes que luego nuestro cuerpo puede descomponer y formar, y tiene los nutrientes para formar nuestra sangre. La célula vegetal tampoco tiene centriolos. Y bueno, tampoco me interesa, o sea, para ser naturópatas, solo que sepáis un poco
de células animales, vegetales, que hay una diferencia y poco más. Vale, y luego las células se unen para formar tejidos, los tejidos se unen para formar órganos y los órganos se unen para formar animales. Entonces, estamos formados de eso. Entonces, en la medicina, por alguna razón, siempre se enfocan en órganos. Nosotros nos enfocamos en células. ¿Por qué? Porque es cierto que evidentemente son más parecidas entre ellas las células de cada órgano, lógicamente, y tienen una función más determinada, pero es que al final, cuando una célula está enferma, significa que esa célula no puede producir la suficiente energía para curarse a sí misma. Y generalmente ahí hay problemas en las mitocondrias, hay problemas en el ADN, hay problemas de tóxicos que están dañando la célula, o hay problemas de carencia de nutrientes que la célula necesita. Entonces, si yo le doy a una célula lo que necesita, estoy curando un tejido, curando un órgano y curando un animal. Es así de simple. Y esa es la idea. Parece simple y estúpido y dices, esto debería ser medicina básica, ¿no? Y esto va a ser la medicina del futuro. Pero es así. Si lo quiero. Vale, y ahora vamos a hablar de cada una de las partes de la célula, porque, bueno, es un poco aburrido, pero hay que hacerlo. Entonces, casi que aprovechamos ahora, hacemos 20 minutos de pausa, y luego ya tiramos hasta el final, y cuando acabemos, acabemos. Joder, que yo desperté, que al principio me estaba costando. Es que sí, la hora de las 4 es muy complicada. Es jodido, ¿eh? Es muy complicado. No, la ventana sí. Ya llegar, muchacho. Es muy complicada la hora de la... Después de comer. Yo estaba yo notaba que estaba dando, sí, y había